transformación pacífica del país. Amigos, bienvenidos a una nueva transmisión más. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Servidor y Rodríguez transmitiéndoles desde su canal Pregoneros de la 4T en busca de la información para esta cuarta transformación. Antes de irnos de lleno a la nota, si es de tu agrado, apóyanos con ese like, compártela para que pueda llegar a más gente y se entere de esta situación. Te sigo deseando tengas un excelente miércoles 28 de diciembre del 2022. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pedimos tu apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Señores, ¿cómo ven ustedes? Hemos visto el linchamiento que ha venido en contra de la ministra Yasmín Esquivel, hasta el grado de que estos chayoteros, más bien que utilizan sus redes sociales para generar odio, amarillismo y polarización, ahora llegan hasta el extremo, fíjense ustedes, de querer alborotar a los estudiantes de la UNAM. Pero así como los señores se la dan de ser muy influencers en sus redes sociales, Mario Di Constanzo, que como ustedes sabrán, pues simplemente fue servidor público en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Es un político y un supuesto economista mexicano. Fue presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. Fíjense, tanto en el sexenio, les digo, de Felipe Calderón, como en el de Enrique Peña Nieto. Ahora bien, ¿qué es lo que pide Mario Di Constanzo? ¿Qué esperan los estudiantes de la UNAM para presionar a las autoridades académicas para que le retiren el título a Yasmín Esquivel? Sí, así lo pide y argumenta: si la UNAM pierde, ellos pierden también, queriendo alborotar a los estudiantes para que presionen a la UNAM a retirarle inmediatamente el título a la ministra Yasmín Esquivel. Un personaje que hemos visto, no es la primera vez, se ha dedicado a atacar a este gobierno en cualquier tema. En cualquier tema. En las obras, en el aeropuerto, en el Tren Maya, en la refinería, en todo. Y ahora subiéndose a este barquito porque simplemente no quieren que Yasmín Esquivel llegue a ser la primera mujer presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Independientemente de ello, como también hay que hablar de los señores, porque si meten la cuchara, pues a ver si no salen embarrados. Y le dan con todo al señor Di Constanzo. En esta entrevista que tuvo, como pueden ver ustedes, en Sin Censura, se habló sobre el señor y le sacaron estos trapitos al sol. Vicente Serrano dio a conocer esto. Escuchen. Y esto me resulta indignante. Por ejemplo, un Mario Di Constanzo, que tiene tantos seguidores en Twitter, creo que cerca de 200,000, y que además es un personaje que es tomado con seriedad por muchos de estos periodistas, de estos analistas. Fíjate nada más, salió al nivel de Pedro Ferriz, que anda haciendo sus encuestas sobre hechicería y magia negra en Palacio Nacional. Fíjate, Mario Di Constanzo dice, pregunta: ¿el atentado contra Ciro Gómez Leiva estaría relacionado con la posibilidad de que hubiera contado con la información sobre el plagio de la tesis de la ministra Yasmín Esquivel? Puta madre, cabrón. Perdóname, Luis Guillermo, pero esto sí es mentada de madre para las personas que puedan, no sé, creerle un poquito a estos personajes, ¿no? Insisto, dos casos: el del INE, para que vean por qué al INE no se toca,
en los medios tradicionales por la gran lana que se maneja. Y Mario Di Constanzo ya levantando el sospechosismo sobre el atentado contra Ciro Gómez Leiva y una supuesta relación con el caso de la ministra Yasmín Esquivel, ya eso sí es verdaderamente grotesco, culebra, mi querido Luis Guillermo, pero son de los personajes que pululan en los medios de comunicación tradicionales. Creo que la gente que nos observa, la gente que nos ve, nos escucha, mi querido Vicente, podría hacer un ejercicio muy elemental de verificación de datos sobre estos personajes que están todos los días pues expeliendo mentiras desde sus espacios y de notar, comprobar, mi querido Vicente, que la mayoría de ellos están quejándose por los intereses perdidos. Si tú revisas esa lista de periodistas, comunicadores, políticos, que se manifestó a favor del INE, en contra de las modificaciones legales para actualizar y modernizar ese ámbito que hoy está en poder todavía en las garras de Lorenzo Córdoba y sus secuaces. Por supuesto, un ámbito en el que está secuestrado principalmente el presupuesto para mantener sueldos estratosféricos y una estructura burocrática de privilegios con sueldos onerosos e indignantes, pues vas a encontrar que son personajes que perdieron contratos, que perdieron canonjías, que perdieron todo. Gente como Beatriz Pajés, que fue priista y que el sexenio pasado se volvió millonaria porque Peña Nieto le retacó de billetes la boca para que solo hablara lindezas del gobierno más corrupto que hemos tenido en las últimas décadas, o gente como Carlos Elizondo Mayer Serra, que navega con bandera de académico y se retacó de billetes las cuentas bancarias durante la gestión de Felipe Calderón, cuando fue consejero de Pemex, aprobando pues prácticamente todos los contratos en contra de la petrolera, o gente como Carlos Bravo Regidor, académico historiador que hace de periodista y que fue copartícipe del desfalco, de la corrupción y el saqueo en el CIDE, ese que tanto defendía la cloaca neoliberal y que afortunadamente el doctor Romero Tellaeche ya les arrebató, o gente como Consuelo Sáizar, la encargada de cultura durante buena parte del panismo, que se convirtió prácticamente en una de las reinas de la mafia cultural mexicana, o gente como Carlos Alarraqui, o gente como el propio Emilio Álvarez de Icaza, vividoras de los presupuestos públicos, que hoy defienden lo único que defienden y lo único que han defendido siempre han sido sus ingresos, han sido sus negocios y han sido sus cochupos. Y aprovecho que mencionas a ese piojito menor llamado Mario Di Constanzo para reírme un poco contigo, porque justamente hace un par de días encontré, gracias a unos amigos, un dato que me partió de la risa. Mario Di Constanzo, que durante mucho tiempo trabajó para Chucho Ortega en las bancadas del PRD en la Cámara de Diputados como asesor financiero y económico y que les ayudaba a revisar los presupuestos, se conducía como especialista en economía egresado del ITAM, se ostentaba como economista itamita, y que resulta, mi querido Vicente, que su título es de cartón porque jamás el ITAM expidió título alguno en su favor. Mario Di Constanzo, para quienes no lo conocen, es uno de esos piojos de Twitter que sale diario durante toda la jornada a criticar al presidente de México, se ostenta como especialista máximo en finanzas nacionales e internacionales, microeconómicas y macroeconómicas. ¿Y qué crees, mi querido Vicente?
que le regalaron el título al final del sexenio de Enrique Peña Nieto, cuando se fue a chupar del presupuesto y a ayudarle a Luis Videgaray a hacer las tranzas desde la Conducef, pues el premio, además del sueldazo, que nunca había recibido uno igual, Mario Di Constanzo, fue su título con cargo al artículo 286 de la SEP, en el que se titulan los flojos, los huevones o aquellos que después de muchos años pueden comprobar algún conocimiento de su área. Mario Di Constanzo no es itamita, es cartoncito, ni siquiera es economista, porque le dieron el título de licenciado en administración pública. Le publiqué unos tweets, mi querido Vicente, el día que estaba muy indignado protestando contra la ministra hoy en situación de crisis mediática, y no fue ni siquiera decente, honorable, para decir la verdad cuando le pregunté si los rumores de que su título era Patito eran falsos o verdaderos. Me dijo que eran falsos y después comprobé, mi querido Vicente, en el registro público de cédulas profesionales, que no miente, que está al día, que es perfectamente consultable y verídico, que don Mario Di Constanzo, el piojo de la derecha, se tituló apenas en 2019, después de un año de andar buscando la posibilidad de tener el papel. Menudos críticos, menudos especialistas, los que carga la oposición, mi querido Vicente, gente como este piojo, que en realidad son tan ínfimos que ni siquiera pueden comprobar haber egresado de una escuela primaria. Bolas, pues qué durísimo lo que dices, mi querido Luis Guerra. Por eso te odian, maestro, por eso te odian. Oye, y ya para cerrar, hablando de los medios de comunicación y los grandes periodistas de México, un tal, y grábenme, don David, un tal índice en censura. Pues ahí está el tal Mario Di Constanzo, que también le sacan sus trapitos al sol. Para que ustedes se den una idea, ¿eh? Ahora sí muy rabiosos, pero ya sabemos por qué. Ya sabemos por qué. Pero anda queriendo alborotar a los alumnos estudiantes de la UNAM. Fíjense. Todo porque en sus redes tiene muchos seguidores y siempre se la pasa criticando al gobierno actual. No, hombre. Para que le termine de doler, les voy a presentar, porque también el día de ayer estuvo circulando, la participación de un ex abogado de la UNAM, quien comentó lo siguiente en esta entrevista. Aquí se los voy a adelantar. Escuchen ustedes. De la ministra Yasmín Esquivel mantiene su validez en este escenario que estamos viendo de diversas acusaciones. Cualquier dictamen que se hiciera tendría una naturaleza académica estrictamente, pero carecería totalmente de obligatoriedad, de vinculatoriedad de tipo jurídico. No sería vinculatorio un dictamen porque no hay una facultad de resolver esto por parte del tribunal universitario. Cualquier modificación, y esto lo digo con conocimiento de causa, hasta hace poco tiempo era yo director general de profesiones de la Secretaría de Educación Pública, y la invalidación de un título solo puede tener efecto por una resolución de carácter judicial, y una resolución judicial tiene que tener fundamento en normas objetivas, jurídicas, de aplicación general, no de validez interna en la universidad. Y menos aún cuando esas normas son más recientes. Así es que ni siquiera podría pensarse jurídicamente en que pierda validez un título que fue correctamente emitido hace 35 años. Otro aspecto muy importante es que la tesis es un requisito de procedibilidad, llamémosle, es un requisito previo a la presentación del examen. La tesis no es el acto constitutivo de la obtención del título profesional.
Lo que otorga el título profesional es la aprobación de los sinodales en un proceso de examen profesional. Y lo que califican los sinodales son los conocimientos de la persona que sustenta el examen. Una vez que eso se plasma en un acta, ello constituye una prueba definitiva frente a terceros de que se ha obtenido el título profesional. Y cuando éste se registra en la Dirección General de Profesiones y se obtiene una cédula profesional, esa cédula tiene pleno valor. No se puede tratar de desprestigiar o de demeritar porque alguno de los requisitos previos, suponiendo que se hubiera violado alguna disposición, si alguno de esos requisitos previos pretendiera hacerse valer para tratar de dejar sin efecto un título profesional que ha sido legalmente expedido a partir de un examen profesional con un acta que demuestra que se ha aprobado ese examen y que se ha registrado posteriormente el título en la Dirección General de Profesiones. Así es que un dictamen que se diera desde el punto de vista académico, bueno, podría tener la utilidad de saber acerca del procedimiento exacto que ocurrió en relación de la comparación de ambos textos, pero no tendría carácter vinculatorio, porque no puede el tribunal universitario ni cualquier otra autoridad de la universidad despojar de valor un título que fue legalmente emitido después de un examen profesional que se ha sustentado. Y entonces, si de acuerdo ya con estos parámetros que nos comentan, no es posible echar abajo este trabajo, ¿a qué obedecen, de acuerdo a su perspectiva, las críticas sobre esta tesis que casualmente ocurren en momentos en que ella está postulada para presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación y cuando su trabajo académico fue registrado ya hace más de 30 años? Aquí hay una acusación que se ha extendido en los medios, un verdadero linchamiento, sin que se dé ni siquiera una oportunidad de derecho de audiencia, se juzga, se condena, y todavía no hay ni siquiera alguna referencia clara sobre la relación que puede haber entre los textos que se dice que son iguales, pero aún así, y ahí es donde viene la parte jurídica importante, han pasado 35 años de esos acontecimientos. Yo fui abogado general de la UNAM justamente en esa época y no había una regulación siquiera en materia de plagio, no había una interpretación de la oficina del abogado general. Ahora hay algunas disposiciones que serían aplicables a lo que ocurre a partir de que entran en vigor esas disposiciones. Si no, se estaría violentando el principio jurídico de la no aplicación retroactiva de la ley. De esa manera podemos decir en primera instancia que ni siquiera habría un sustento jurídico para determinar algún tipo de sanción. No existe un fundamento al respecto. Y además, suponiendo sin conceder, porque yo no creo, conozco a la ministra Yasmín desde hace muchos años, hace más de 30 años, he compartido algunas tareas que me ha tocado realizar en el campo jurídico y me consta su competencia, su capacidad, su rectitud. El hecho de que ahora se pretenda poner en duda al prestigio de esta ministra tiene un sentido político, el combate de naturaleza política, ideológica, de dañar a una persona de múltiples maneras, no solo acusándola de una supuesta acción ilegítima que hubiese ocurrido en un tiempo que de haber pasado ya habría prescrito, sí, además. Exactamente. Pero hay un ataque específicamente de carácter político, incluso de género. He visto en algunas de las publicaciones que se meten con ella hasta en lo relativo a su relación conyugal. Eso es violencia política de género por razones políticas, insisto, para tratar de impedirle que llegue a la presidencia de la Suprema Corte, que como ella dice muy bien en su posicionamiento, es un asunto interno de las ministras y los ministros, ni siquiera es un tema que debería ventilarse al estilo de lo que ocurre en las campañas políticas. Pero evidentemente hay un interés de naturaleza económica y política, entre otras cosas porque la ministra ha sido muy puntual en algunos aspectos jurídico-constitucionales para defender proyectos que, a mi manera de ver, tienen toda razón de ser, por ejemplo, la defensa de la industria eléctrica. Eso es lo que está atrás de este ataque.
Y por eso es muy importante que la Suprema Corte tenga cuidado de no ser rehén de estas corrientes de las redes sociales, de el linchamiento mediático, sino que se vea realmente lo que tiene que analizarse en cuanto a la aptitud, que muchos ministros tienen esa aptitud, de modo que ministras y ministros están en su derecho de buscar la presidencia y eso no puede excluir a la ministra Esquivel simplemente porque la están haciendo objeto de un ataque político ruin en muchas ocasiones, Claudia. Claro, bueno, buscar la presidencia, pero también bajo un juego limpio. Muchísimas gracias, doctor Eduardo Andrade, por esta entrevista y este parecer para Informativo 14. Pues ya escucharon. Aunque quieran atacar, pues es algo que no va a proceder. En su momento, vean, hace 35 años no había nada para este tema de plagio. En fin, ya hasta el ex abogado dio su parte. Y a ver en qué acaba todo esto. Digo, sabemos que todo esto es por un tema político en donde no quieren que llegue a ser la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nos vemos en una siguiente emisión, señores. Que sigan pasando un bonito día. Recuerden, estamos en busca de la información para esta cuarta transformación. Nos vemos en una siguiente emisión.